Gloria al Señor. Dios te bendiga mucho, amado. Vamos a intentarlo otra vez. Dios te bendiga. Gloria a Dios. Le damos gracias a Dios por encontrarnos una vez más aquí reunidos para juntos poder adorar. Quiero especialmente darle la bienvenida a los que nos visitan por primera vez o segunda o tercera vez y están hoy con nosotros. Doy gracias a Dios por la vida, a ver si lo digo bien el nombre, de Jacob, ¿puede ser? I say right the name. Is Jacob or no? Is yes? Okay. Welcome, Jacob. Thank you for being here with us today, and thank you, your family, to be here with us today too. Jacob nos acompaña hoy adorando a Dios también con el cello. Gracias a Dios por su vida y gracias a su familia que también hoy nos acompaña. Por acá también tenemos, supongo que el hermano de nuestra hermana Ana, ¿verdad? Gloria al Señor. Dios te bendiga, mi hermano. Qué bueno que estás con nosotros y tu esposa, ¿no? ¿O no? No. Ay, veo desde aquí, disculpa, con la máscara no te conocía. La hija de nuestra hermana. Con las luces de frente y las máscaras, tengo problema con las caras. Gloria al Señor. Dios te bendiga mucho, mi hermano. Gloria al Señor. Yo quiero invitarte que el día de hoy podamos comenzar una serie de 3 domingos, una serie sobre un personaje que conocemos mucho. El personaje se llama Jacob. Y es un personaje que hemos hablado en algunos momentos sobre él. Pero hoy yo quiero comenzar una serie diferente. Y aquellos que sigan nuestras redes sociales, te animo, si no lo has hecho, que nos acompañes allá en nuestras redes sociales. Pues quiero animarte que puedas ver allá parte del tráiler que pusimos y verás poco de lo que vamos a hablar. Pero quiero que me acompañes el día de hoy a la palabra de Génesis, capítulo 25, verso del 19 en adelante. Génesis, capítulo 25, del 19 en adelante. Dice la palabra del Señor. Y estas son las generaciones de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac y tenía Isaac 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac al Señor en favor de su mujer porque ella era estéril, y lo escuchó el Señor, y Rebeca su mujer concibió. Y los hijos luchaban dentro de ella, y ella dijo, si esto es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar al Señor, y el Señor le dijo, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos se dividirán dentro de tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Y cuando se cumplieron los días de dar a luz, he aquí, había mellizos en su seno. Y salió el primero rojizo, todo velludo como una pelliza, y lo llamaron Esaú. Y después salió su hermano, y con su mano asida al talón de Esaú, y lo llamaron Jacob. E Isaac tenía 70 años cuando los dio a luz. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias hoy porque podemos alimentarnos de ella. Gracias, Señor, porque tu presencia es lo más importante en nuestras vidas. Y hoy abrimos nuestros corazones para que tú nos hables. Hoy abrimos nuestros corazones para que tú trabajes con nosotros. En tu nombre poderoso. Amén y amén. Esta serie que vamos a comenzar el día de hoy durante 3 semanas es una serie que se titula Vidas Rotas. Habla de rupturas, pero habla también de oportunidades. No todos son conflictos. Y vamos a ver a través de la vida de este hombre lo que Dios tiene hoy que decirnos a nosotros y lo que Dios tiene el poder para restaurar en nosotros. Cuando vemos la historia, conoces más o menos la historia de Abraham y la historia un poco de Isaac, la historia de Jacob. Estos 3 patriarcas, este inicio de familias que fueron las escogidas para llevar la descendencia de lo que hoy es Israel. Pero en aquel momento vemos que desde Abraham había un problema en esa casa. Había un problema de infertilidad. Porque la mujer de Abraham, Sara, no podía tener hijos. Cuando era la bendición más grande que podían tener. Cuando estaba en juego el futuro de su pueblo. Cuando estaba la descendencia en juego. Y viene Dios y les dice, tú vas a tener una bendición enorme, vas a tener una descendencia enorme, vas a hacer tantas cosas, vas a cumplir tantas cosas. Pero no podían tener hijos. Dios hace el milagro.
y ya bien ancianos logran tener a su hijo Isaac. Pero cuando los problemas se piensa que se están acabando, cuando las cosas comienzan a cambiar, cuando las cosas comienzan a mejorar, viene entonces el siguiente generación, viene Isaac y se casa. Y cuando se casa con su esposa, queriendo tener hijos, su esposa también era infértil. Parece que hay problemas que no se acabarán nunca. Parece que hay situaciones que enfrentamos y vuelven a repetirse. Parece que hay problemas que empieza a enfrentar una familia como esta, que se empieza a repetir el mismo patrón. Y esta infertilidad en la familia causa amargura en los corazones. Comienzan a cuestionarse, pero habían aprendido de Abraham que si claman a Dios, Dios les podía resolver su problema. Así que también claman a Dios. Isaac convencido porque su padre le había enseñado Dios es la solución. Isaac convencido le pide a Dios y Dios le concede tener hijos. Pero no solo empieza a tener hijos, pero en aquella época, amado, no tenían los ultrasonidos que tenemos hoy, no tenían las pruebas que tenemos hoy para saber cómo estaba el bebé. Así que ella no sabía qué pasaba bien dentro de ella, pero lo que pasaba es que se sentía como una pelea dentro. Y eso llegó al punto de no saber qué va a pasar. Y clama a Dios en busca de respuesta otra vez. Y Dios le dice es que no hay uno, hay dos. No hay uno, hay dos. Y son mellizos. Y Dios comienza a decirle el plan que había con esos niños. Y Dios comienza a decirle lo que iba a pasar con estos niños. Y comienza a decir, hay una pelea desde ahora entre ellos. Y de ellos saldrán dos naciones. Y serán rivales. Y tendrán conflictos. Pero el menor será más fuerte que el mayor. Yo quiero que entiendas el contexto de esto, porque este contexto es importante para saber la historia de ellos después. Este contexto es importante porque el primero en nacer le ponen como nombre Esaú. Y el segundo, solo segundos después, sale el segundo. Y salió tomado del carcañal de su hermano, tomándole el pie al hermano. ¿Te imaginas eso por un instante? Diciendo, no, yo voy primero. Estuvieron fajados, estuvieron en problemas hasta la hora de nacer. Le ponen como nombre Jacob. Pero yo quiero que empieces a ver conmigo lo que empieza a crearse en aquella familia. Cuando empieza a recibir la noticia, la felicidad que hay de que van a tener hijos, de que todo va a estar bien, de que las cosas se resolvieron, de que Dios hizo el milagro y que ya todo está bien. Pero de esa felicidad las cosas empezaron a cambiar. La vida no siempre es lo que esperamos. Y empiezan a cambiar. Y vemos a dos muchachos. Uno llamado Esaú, el mayor, el cual era amante a estar cazando, a estar afuera, a hacer muchas cosas y actividades. Y era fuerte y era tremendo con el arco y hacía muchas cosas. Y su padre estaba orgulloso de decir, ese es mi muchacho. Bueno en la casa. Ese va a ser bueno, es el mayor, va a ser bueno en lo que está haciendo y va a ser un gran heredero. El segundo, llamado Jacob, vivía todo su tiempo en las tiendas, era más tranquilo, no era tan extrovertido quizás como su hermano, no le gustaban las mismas cosas que su hermano, invertía casi todo su tiempo en las tiendas, estaba dentro de la casa. Y qué bueno, en aquella época no había PlayStation, si no hubiera estado jugando juegos todo el día. Era diferente, eran totalmente diferentes un muchacho del otro. ¿Y sabes lo que pasa? Que empezaron a crearse los problemas. Porque el padre comenzó a tener como favorito al mayor. Y luego la madre, que invertía mucho tiempo con el menor dentro de las tiendas, empezó a tenerlo como el favorito. Y la madre recordaba que Dios le dijo, el menor va a ser más fuerte que el mayor. Así que la madre decía,
Este es mi favorito. Yo no sé si tienes algún hijo favorito. Aquellos que tienen más de un hijo. Pero si le preguntas a los hijos, casi siempre van a decir, sí, este es el favorito de mi mamá o de mi papá. Yo tengo 2 hermanos menores que yo. Y cuando llamo por teléfono, están en Cuba. Y cuando llamo por teléfono hacen una broma muy mala. Y le dicen a mi mamá, mami, aquí te llama tu hijo, el favorito. Y le he explicado muchas veces por qué no es gracioso. Porque no soy su favorito. Pero cuando tienen hijos favoritos, comenzó un problema. Porque el padre estaba a favor de uno y la madre estaba al favor del otro. Y la felicidad comenzó a crear en el corazón de ellos cosas que iban a traer problemas. Los conflictos y lo que hacemos con nuestros hijos, si no tenemos cuidado, puede crear problemas en el futuro. Y lo que pasó en aquellos momentos es que aquel Jacob que vivía en las tiendas empieza a cambiar su corazón. Y quizás empezó a decir, ¿por qué mi hermano tiene que ser el primogénito? Si Dios dijo que yo iba a ser más fuerte. ¿Por qué mi hermano tiene que ser el líder de la familia después de papá? Si solo es mayor por pocos segundos. ¿Por qué Dios fue tan injusto conmigo que los 2 siendo mellizos, él salió primero que yo? Son preguntas válidas que quizás pudo tener Jacob. Porque lo cierto es que Jacob siempre quiso lo que le correspondía a su hermano. Siempre intentó lo que quería su hermano. Y quizás su madre le decía, tranquilo, tú vas a ser más fuerte que tu hermano. Tranquilo, todo está en control. Y de la felicidad de tener hijos, pasó la vida de esta familia al odio entre 2 hermanos, a la guerra entre 2 hermanos, a la ruptura familiar. Y aunque todo parecía una familia buena, aunque todo parecía perfecto, aunque las sonrisas estaban en sus rostros, empezaron a ver corazones rotos. Empezaron a ver explicaciones que no se daban. Empezaron a ver una gran diferencia entre el amor de uno hacia el amor del otro. Y Jacob empezó a crecer en su corazón sabiendo que su padre prefería a su hermano y no a él. Sabiendo que las cosas eran diferentes. ¿Y sabes lo que pasa cuando una persona empieza a romperse por dentro? Que muchas veces no lo vemos. Que muchas veces no lo entendemos. Muchas veces vemos sonrisas, pero eso no dice cómo está una persona. Lo que vemos es que este hombre empezó a corromperse su corazón y del odio pasó al error. Pasó a cometer un grave error. Cometió un gravísimo error. Porque en primer lugar manipuló a su hermano. Manipuló la necesidad de su hermano. En el momento de mayor debilidad de su hermano, cuando tenía hambre, le dijo, te doy de comer si a cambio me das tu derecho. Me das tu primogenitura. Ese era el derecho de ser el heredero principal, el líder de la familia después del padre. Por lo tanto, el heredero no solo era heredero en título, sino también de las posesiones del padre. Pero aquel heredero, en medio de su debilidad, Jacob lo manipuló y trabajó con él. Y quiero decir, Esaú aquí también tiene su parte. Y ahorita hablamos de él. Pero en este momento hablamos de Jacob. Y cómo un corazón comienza a trabajar y a decir, voy a hacer esto y me va a salir bien. No me respondas, pero alguna vez has planeado algo que sabes que está mal, pero lo planeas de toda forma. Todo lo hemos hecho en algún momento. Decimos, esto lo voy a hacer así. Yo sé que es un error, pero lo voy a hacer y nadie se va a enterar. Y Jacob comenzó a trabajar con todas estas cosas. Y Jacob empezó a trabajar con todas estas cosas. Y no solo manipuló a su hermano, sino que engañó a su padre. Vidas rotas. ¿Y sabes lo que pasa con una vida rota? Que empieza a cometer un error detrás del otro. Hace unas semanas
leía la historia de una muchacha que te voy a presentar enseguida. Y quiero que mires su sonrisa un instante. Esta muchacha, su nombre es Cheslie Kryst. Y hace solo 3 años recibió el galardón a la Miss Estados Unidos. Es decir, a la muchacha más linda de los Estados Unidos. Entonces ganó el Miss Estados Unidos y todo estaba bien. Era una muchacha inteligente, una muchacha carismática, era modelo, abogada, tenía una maestría en administración de empresas. Así que no solo era modelo y vivía bien, sino que es alguien que estudió y se preparó. No tenía una vida perfecta. Llegaba a los mejores programas de televisión, todo el mundo la invitaba, todo el mundo hablaba de ella. Pero el día 30 de enero, el día 30 de enero, el mes pasado, se levantó por la mañana y escribió un último post en sus redes sociales. Escribió en su cuenta de Instagram un texto que decía que este día te traiga descanso y te traiga paz. Un buen texto. Que tengan todos un buen día, quiso decir. Luego subió al piso 29 del edificio donde vivía en el centro de New York. Un lujoso edificio en el centro de New York. Subió a su apartamento en el piso número 99 y se lanzó de allí. Y se suicidó. Eso fue hace pocas semanas. Y mientras leía su historia, decía cómo alguien que tiene lo que un gran por ciento de la población del mundo quiere tener, puede estar tan roto por dentro para querer quitarse la vida. Y después de un poco de investigación, su madre se llama April Simpkins, le dijo a los medios que había descubierto que su hija llevaba mucho tiempo batallando con una gran depresión y que llevaba mucho tiempo encerrada, y aunque era alguien que estaba todo el tiempo, porque participaba en programas de televisión todo el tiempo, y era alguien que tenía una gran sonrisa delante de las cámaras, cuando se encerraba solas en su apartamento, luchaba con una depresión tan fuerte que la llevó al extremo. Y su madre, llorando, decía, nunca lo supe. La madre, no estoy hablando de amigos, no estoy hablando de las noticias, no estoy hablando de gente extraña, estoy hablando de su madre, dijo, nunca supe lo que sufría por dentro. Y ahí viene mi pregunta de decir, ¿cómo es posible que una persona pueda sonreír tanto y estar roto por dentro? ¿Cómo alguien puede tener aparentemente una vida perfecta y estar roto por dentro? ¿Cómo es posible realmente que las cosas cambien tan drásticamente en aquel lugar? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que nadie viera lo que estaba sufriendo? ¿Cómo es posible que nadie descubriera su dolor? Porque el problema con el corazón es que nos aferramos con no mostrárselo a nadie. El problema con el corazón es que las vidas pueden estar rotas por completo como la de esta muchacha. El odio, el rencor, las malas decisiones y el pecado nos pueden llevar a tomar todo tipo de malas decisiones. Jacob tomó su parte de mala decisión. Jacob empezó a cambiar, empezó a manipular, y un niño comienza a mentir tremendamente y comenzó a hacer tremendamente. Y las cosas comenzaron a cambiar. Pero yo quiero decirte, en medio de todo eso, en medio de este conflicto, en medio de gente rota, gente que puede estar sufriendo ahora mismo, gente que puede estar pasando todas estas cosas, quizás tiene una historia como la de Jacob. Una historia donde dice, mi padre no me ama, mi madre tiene un favorito, yo merezco algo mejor.
Yo quizás puedo aspirar a algo mejor. ¿Por qué mi hermano sí y yo no? ¿Por qué otro es bendecido y yo no soy bendecido? ¿Quieres una familia rota? Pues aquí está. Isaac, su padre, era un hombre que tenía que ser en la cabeza de la familia, pero ignoró todo. Ignoró los conflictos en su casa, ignoró la voz de Dios, ignoró lo que estaba pasando delante de sus ojos. Un hombre que tuvo a estos niños con 70 años y se decidió solo a festejar la parte de los niños y no se preocupó por enseñarles bien a esos niños. Isaac no solo tenía una responsabilidad como padre, sino que tenía una responsabilidad como líder de preparar a esos. No solo era darle la primogenitura a Esaú, era también prepararlo para ser el líder de la casa. ¿Y cómo vas a poner de líder de la casa a uno que está roto? ¿Cómo nos podemos levantar de todo esto? Esaú, uno de los hijos, menospreció su derecho, menospreció la tradición y vendió su derecho por comida. ¿Sabes qué? Y a la hora de la verdad, le dijo al hermano, ok, no hay problema, dame la comida y toma la primogenitura, no la quiero. Pero a la hora de que el padre le dijo, es hora de que voy a morir, es hora de bendecirte y darte tu derecho, Esaú dijo, ¿sabes qué? Pues sí, mi hermano, olvídate de él. Ya esa comida pasó, pues sí, también la primogenitura. Así que no respetó tampoco el trato con su hermano. Pero Rebeca tuvo a un hijo favorito por encima del otro. Y toda esa división familiar la trajo a manipular a Jacob, diciéndole todo el tiempo, no es justo, no es justo, no es justo, lo que estás pasando no es justo, tú mereces algo mejor. Esto trajo una familia fracturada, una familia diferente. Leía un escrito hace un tiempo de Martín Lutero, donde dijo, no fue un error el hecho que Jacob tomara lo que Dios le había prometido. Porque Dios le dijo, ok, vas a hacer esto. ¿Sabes cuál es el error? El error es pecar tratando de conseguirlo. El error es tratar cometiendo errores, pecando, manipulando y engañando aquello que Dios te ha prometido. El problema es que Abraham tuvo el mismo error. Su abuelo había tratado de arreglar la voluntad de Dios, teniendo otras maneras de buscar un niño. No intentes arreglar lo que Dios te prometió. No trates de buscar un camino extra. No intentes de enderezarlo. No trates de crear tu propio camino, porque no hay un camino extra. Está solo Dios. Está solo Él. Y para una vida rota, no hay nada que lo pueda arreglar. Esta muchacha que les ponía la Miss Estados Unidos, es alguien que hace solo 6 meses en un programa famoso de televisión, cuando le preguntaron qué haces para mantenerte saludable emocionalmente. Imagina esta pregunta. Yo imagino a la periodista que le hizo esa pregunta, ahora qué pensará. Ella pensará, sí, estaba enfrentando problemas. Ellos solo le dijeron así, ¿cómo te mantienes saludable emocionalmente? Ella dijo, intento hacer 3 cosas. Intento descansar suficiente, intento hacer mucho ejercicio, intento estar con los que yo amo. That's it. Se acabó. Y eso es muy bueno, las 3 cosas, pero le faltaba la más importante. Nada de eso le ayudó en su crisis y en su depresión. Así que lo roto que podemos estar, lo que podemos estar enfrentando hoy delante de nosotros, es algo más profundo que no lo podemos solucionar. No hay un camino alternativo. Lo que ha pasado en nuestros corazones, solo Cristo lo puede hacer. ¿Y sabes lo que pasa con la humanidad y lo que hoy está haciendo el mundo? Yo quiero mostrártelo en este pequeño video, porque este video me llamó mucho la atención. Es un video
que habla específicamente, vas a verlo. Quiero que lo veas primero y luego te lo explico. ¿Ok? Es solo un minuto. Es solo una máquina en un centro de arte. Y es una obra de arte preparada con una sola tarea. Preparada con la tarea de recoger el líquido hidráulico. Este líquido es lo que lo hace funcionar. Pero ¿sabes qué? Al principio era así. Tenía un poco escape de líquido. Así que tenía tiempo suficiente para danzar, para hacer diferentes trucos. Y todo estaba bien y podía recoger el líquido. Porque ese líquido lo tenía que retornar para seguir funcionando. Necesitaba ese líquido para seguir moviéndose. Y yo quiero que veas esto porque es importante. Porque es curioso esta obra de arte cuando la veía. Porque el autor decía algo que me llamó mucho la atención. El autor decía, esta máquina representa a la humanidad. Donde dentro de nuestro interior se está drenando lo que nos hace funcionar. Se está acabando y se nos está escapando nuestra vida. Pero al principio, tenemos fuerzas suficientes para volver a recuperarnos y seguir vivos. Y tenemos tiempo para caminar y para vivir y para hacer a otros. Esta máquina fue puesta en el 2009 en exposición. Y la gente simplemente disfrutaba con ella al principio, cómo se esforzaba por que el líquido no se escapara y no morir. Pero entre más tiempo pasaba, entre más tiempo se enfrentaba, más líquido se derramaba y más difícil era trabajar para que no se escapara. Entre más los años pasaron, mientras todos disfrutaban de lo que hacía, era mucho más lo que se perdía. Y le costaba ya mucho más trabajo a la máquina sobrevivir. Le costaba mucho trabajo a la máquina recuperar ese líquido que se estaba perdiendo. Y ya no le daba tiempo para dar vueltas. Ya solo tenía tiempo suficiente para que el líquido que se escapaba, volverlo a traer, volverlo a acercar para seguir activa. Pero fue demasiado lo que se perdió. Hasta que en el 2009, por completo, la máquina no pudo retener suficiente líquido y murió por completo. Así que allí quedó sin tener cómo recuperar lo que había perdido. Yo creo que la vida nos enfrenta a esto. Yo creo que la vida nos trae esto. Yo creo que la vida es una realidad. Estamos tan enfrascados en sobrevivir. Estamos tan enfrascados y al principio cuando las cosas empiezan a perderse, cuando los problemas empiezan a llegar, tenemos tiempo todavía para hacer otras. Pero cuando una herida no se cierra, esa herida sangrará tanto y nos debilitará tanto que nos va a crear la muerte. Heridas en el corazón. Pero yo quiero decirte algo mientras los músicos me acompañan acá al frente. ¿Sabes qué? En el 2019, cuando esta máquina se detuvo, la gente simplemente no pudo entender el porqué. Pero yo quiero que veas conmigo algo. El creador de la máquina tenía, número uno, las herramientas. Y número dos, el conocimiento para reparar el escape de este líquido. Por más que se esforzó aquella máquina, nunca fue suficiente su esfuerzo. Solo su creador tenía las herramientas. Solo su creador tenía el poder de cerrar la herida.
Y por más que nos esforcemos, amado hermano, no tenemos la capacidad de cerrar las heridas de nuestra alma. Y todos en algún momento tenemos heridas. Quizás algunas con las que aún estamos batallando hoy. Quizás otras que hemos ignorado que están, pero ahí están. Quizás tenemos cosas aún del pasado que quisiéramos que sanaran. Quizás tenemos problemas que no hemos sabido cómo resolver. Quizás tenemos preguntas sin responder. Quizás tenemos todavía momentos inexplicables. Y por más que nos esforzamos, no tenemos el poder para cambiar las cosas. Por más que trabajemos, no tenemos el poder para solucionar lo que está roto. Pero tengo una buena noticia para ti. La gracia de Cristo. Porque por gracia sois salvos. Y no es obra nuestra, sino que es regalo de Él. Y la gracia de nuestro Creador tiene la capacidad de sanar y de levantarnos y de restaurarnos. Yo quiero terminar hoy con una última canción y con una invitación. La invitación de que dejemos de pelear. Y yo sé que no es algo que nos digan mucho, porque la gente siempre nos dice: pelea, inténtalo, sigue haciéndolo. Pero yo lo que te invito es que dejes de pelear por ti mismo. Que dejes de pelear con tus propias armas. Que dejes de pelear con tus propias fuerzas. Y le digas: Dios, aquí estoy. No quiero morir. Trabaja mis heridas internas. Trabaja lo que está roto dentro de mí para que pueda ser nuevo otra vez. ¿Por qué no inclinas tu rostro un instante conmigo y nos acompañas en esta última canción? Es una canción que dice: el poder, por el poder de tu amor y por tu gracia, yo sé que las debilidades que tengo se acabarán. Y yo sé que me levantaré por el poder de tu amor. ¿Por qué no te pones en pie con nosotros y nos acompañas en esta última canción?